Desde 1980 hasta 1995, el Perú pasó por una de sus peores etapas, si no la peor. Pues más allá de la crisis económica que padecía en ese entonces, el país entero estaba en una sanguinaria guerra civil. El grupo terrorista, Sendero Luminoso, quería implementar a la fuerza un régimen comunista. Podrá sonar horrible, y hasta incluso difícil de creer, pero aquí un dato escalofriante, que tristemente es real. Que la gente muriese de hambre, o la extrema pobreza que había, era tan solo la punta del iceberg. Pues estos desquiciados, ejecutaban a civiles y campesinos, de formas atroces. Desde fusilarlos, hasta matarlos con un machete. Desde acuchillarlos, hasta apedrearlos. Adultos, hombres, mujeres, ancianos, y sí, niños también. Hablando de ello, a veces en la calle, al primer chiquillo con el que se encontrasen, le daban una caja y les decían, que la caja era un regalo para sus padres. Sin saber, que llevaban una bomba en sus manos, y bueno, ya se estarán haciendo una idea de lo que pasó después. Una vez, capturaron a una mujer, que fue acusada de dar alimentos a unos militares. Le cortaron la lengua, y le arrancaron los dientes, uno por uno, sin anestesia, la pobre estuvo consciente todo ese tiempo. Ponían boca abajo a disidentes políticos, y los apaleaban, hasta destrozarles la espalda. Violaban a mujeres, muchas de ellas eran tan solo adolescentes, y eso incluía, claro, niñas. Asesinaron a cientos de indígenas, en la región de la selva. En una ocasión muy especial, capturaron a una teniente alcaldesa, a la cual usaron para mandar un mensaje, a todos aquellos que estuvieran en contra de ellos. Y la forma de dar ese ejemplo, no podía ser más horrible. Colocaron su cadáver en medio de la calle, y lo volaron con 5 kilos de dinamita. Y tristemente la lista sigue, pero con esto ya se han hecho una idea. Hay que entender el contexto histórico en que esta historia ocurre, para así entenderla más a detalle. Para luchar contra el terrorismo, el entonces presidente, Alberto Fujimori, decidió usar distintas estrategias para poder acabar con los senderistas. Estrategias que, si bien, hay que decirlo, moralmente eran muy dudosas, fueron muy eficaces. Y esto se debe al hecho de que tuvieron que suspender los derechos humanos, y darle más poder a la fuerza militar. Pues la jurisdicción de derechos humanos, evitaba que se aplicara mano dura a la hora de luchar contra el terrorismo. Y por el otro lado, es justo lo que imaginas, y es que sí, hubo mucho abuso por parte de los militares. Desde arrestar gente normal, nada más por simple sospecha de terroristas, o como mínimo, ser un seguidor suyo, hasta recurrir a distintas torturas, para sacar confesiones. Y si bien así se pudo descubrir quiénes eran senderistas, muchas veces, estos métodos se aplicaron a civiles que eran inocentes. Hasta el día de hoy, aún hay gente que siente resentimiento, no solo contra Sendero Luminoso, sino con el gobierno. Así como también siguen buscando a sus amigos o familiares, que fueron desaparecidos en esa época. Y para colmo se les dio una opción a los terroristas, que se ocultaban en las regiones de la sierra y la selva. Y era que si se rendían, no solo no los matarían, sino que simplemente serían encerrados. Y por lo tanto muchos de ellos se entregaron. Es injusto porque esto fue una vil parodia de justicia, ya que muchos de ellos, los cuales algunos habían participado en el asesinato y tortura de mucha gente, fueron liberados. Esto obviamente no fue del agrado de todos aquellos que habían perdido a sus seres queridos, por parte de esa gente, más aún sabiendo el trato que realizó la policía militar, hacia todos aquellos que eran inocentes de ser terroristas. Era una noche del año 1995, unos soldados estaban en una comisaría, en la que se hallaban 4 senderistas, los cuales iban a ser liberados en unos días, pues los individuos habían sobornado a los jueces. Cada uno se especializaba en algo diferente, como el colocar bombas, fusilar, narcotráfico y secuestro. Este último, era particularmente especial porque a diferencia de los otros 3, este tenía un comportamiento peculiar. No dejaba de temblar y sudar, tenía la piel pálida, y sus ojos se movían de un lado para el otro. El sujeto estaba sentado en su celda. Esto llamó especialmente la atención de los soldados, porque el tipo ya tenía este comportamiento cuando lo capturaron en la selva. Lo cual es mucho más llamativo tomando en cuenta, de que ya planeaba de que lo capturasen, pues ya se las había arreglado, para tener todas las de ganar en el juicio. El sujeto estaba inclinado, cortándose las venas, hicieron falta más de 3 hombres para contenerlo, porque empezó a actuar de manera errática. El sujeto gritaba una y otra vez, que lo matasen, que acabaran con su vida, disparándole en la cabeza, que ellos vendrían por él.
Les pareció curioso de que un sujeto tan frío como un secuestrador, actuase de semejante manera, pensaban que a lo mejor sus superiores lo querían muerto. Sin embargo, los soldados no podían acabar con él, porque les pidieron específicamente que este y los otros 3 hombres, fuesen capturados. Pero lo más extraño es lo siguiente. Es decir, ¿serían narcotraficantes? ¿Algún sicario? ¿O hasta, otros miembros senderistas? Pero había cosas que no encajaban. Primero, de ser algunos de esos casos, porque cometerían la estupidez de entrar a la cárcel en la que estaba. Literalmente no durarían ni 5 segundos con vida, ni bien se acercasen, ni siquiera los narcotraficantes o los senderistas, pues somos del ejército. Les preguntaron a los otros 3, si a este lo querían muerto, pero dijeron que no. Obviamente no les creyeron, así que aumentaron más la seguridad, solo para estar seguros. Y sus superiores mandaron a interrogar a cada uno de los guardias, para asegurarse de que ninguno estuviese sobornado. El comportamiento del secuestrador, era puramente de miedo. Nunca en sus vidas vieron a alguien, que tuviese esa cantidad enorme de miedo, incluso algunos habían visto a otros criminales que también sabían que los matarían. Y ni siquiera su miedo se asemejaba a la actitud del secuestrador. Mientras cada uno vigilaba cada perímetro de la comisaría, empezaron a escuchar sonidos en las celdas. Cuando fueron a ver qué lo provocaba, vieron que era el secuestrador, este estaba golpeando sus manos contra el suelo, lastimándose, mientras lloraba desesperadamente. Su actitud, incluso asustó a los otros presos, y ellos y los guardias tuvieron que taparse los oídos, porque gritaba tan fuerte, que sentían que sus tímpanos iban a romperse. Cuando le preguntaron qué era lo que le pasaba, él dijo: los demonios me matarán esta noche. Vienen por mí. Se quieren alimentar de mi dolor, de mi sufrimiento. El tipo seguía rompiendo en llanto. Entonces, escuchamos unos gritos que parecían venir de afuera. Y empezamos a escuchar unos disparos. Eran de sus compañeros, los que vigilaban afuera. Algunos de los que estaban en el pasillo, decidieron salir a ver qué pasaba. El secuestrador, dijo llorando: no me matarán. Que hagan lo que quieran con mis compañeros. El sujeto entonces empezó a golpear su cabeza contra la pared, en un intento de acabar con su vida. Se golpeaba una y otra vez, hasta que finalmente pudo romper su cabeza y cayó. Todos en el pasillo estaban horrorizados por lo que acababan de ver, incluso los otros presos. Entonces los soldados del pasillo, decidieron salir afuera a ver lo que pasaba. Cuando salieron vieron una horrible masacre, había cuerpos en todas partes, los cuerpos estaban completamente deformes. Porque muchas de sus extremidades estaban en posiciones desagradables, como si los hombres fuesen como esos juguetes, los cuales tienen extremidades que se deforman de cualquier manera. Y observaron como los hombres restantes seguían disparando. Y a lo que disparaban, eran unas 4 figuras que supusieron, eran las que habían matado a todos los demás hombres. Las figuras llevaban también una vestimenta militar, las cuales no poseían los agujeros de los balazos que recibían, sin embargo parecía que sus cuerpos estaban hechos de plástico. Era como si fuesen muñecos vivientes, pero del tamaño de un ser humano. Pero bueno parecían, porque las facciones de sus rostros eran más humanas, bueno se veían que la nariz y las orejas seguían pareciendo de plástico. Pero los ojos sí se veían como los de un ser humano, aunque se veían húmedos y muy vidriosos, además de tener pestañas muy largas. De vez en cuando abrían sus bocas, haciendo tic-tac con ellas. Las figuras caminaban de forma medianamente acelerada. Los soldados que les disparaban, les dijeron a los otros que pidiesen ayuda. Mientras ellos entraban a la base, uno de ellos pudo ver cómo esas aberraciones, se empezaron a acercar cada vez más, a los hombres que disparaban. Y cuando uno de ellos se acercó a uno de los individuos, con sus 2 manos tomó su cabeza y la volteó, como si fuese un muñeco, y se pudo escuchar como los huesos de su cuello se rompieron. Una vez dentro de la base, pidieron ayuda al cuartel general del ejército peruano, les pidieron que mandaran refuerzos y ayuda médica. Algunos de los soldados comenzaron a tomar otras armas, como los fusiles de asalto, y otros comenzaron a tomar las ametralladoras. Cuando esas cosas lograron ingresar a la comisaría, comenzaron a atacarlos con todo. Pero esos engendros no se inmutaban. Fueron en dirección hacia el pasillo de las celdas. Los soldados los siguieron, una vez allí, las figuras atravesaron sin problema la celda en la que estaba el secuestrador. Los engendros miraron el cadáver, y entonces uno de ellos, dijo finalmente algo. ¿En serio creíste, que suicidándote te librarías de nosotros? En el infierno nos volveremos a ver, y allí sí pagarás nuestra deuda con nosotros. Las figuras entonces, se voltearon y fijaron su mirada a los otros 3 presos.
Veo que ustedes eran igual que él, en personalidad. Y son igual de mentirosos, que ese maldito huevón. Parece que no nos iremos de aquí con las manos vacías. Los presos comenzaron a gritar, mientras los soldados, horrorizados por lo que acaban de escuchar, decidieron retirarse e ir a auxiliar a sus demás compañeros, y salir de la comisaría lo más rápido posible. Solamente uno se quedó a ver lo que iba a pasar. 3 de las figuras tomaron a los presos, y los sujetaron. Les quitaron los polos, y el que tenía las manos libres, hizo aparecer un extraño artefacto. Que parecían tijeras, pero eran mucho más grandes, del tamaño de una maleta y tenía decenas y decenas de hojas, las cuales estaban bien afiladas. Los 3 pobres bastardos comenzaron a llorar, y a gritar que no los matasen. Entonces las figuras abrieron bien sus bocas, y formaron una sonrisa. Y empezaron a hacer unos extraños sonidos con sus bocas, que se asemejaban a unos gritos. Pero unos gritos de alegría. La figura acercó la máquina hacia el narcotraficante, y la máquina empezó a rebanar largas tiras de su piel, mientras el hombre lloraba y lloraba. La máquina hacía un trabajo muy impecable, pues las tiras tenían una excelente forma rectangular. Aunque desagradable, hay que admitirlo, la máquina hacía un fascinante trabajo, desollando el cuerpo entero del hombre. Le había quitado la piel de una forma tan limpia, que los músculos y el pellejo estaban muy bien mantenidos. El sujeto aún seguía con vida cuando cayó al piso, solamente tenía sus shorts puestos, sin embargo luego de unos segundos, finalmente pudo morir. El soldado ya no lo pudo soportar más, y salió corriendo del lugar. Y volvió a escuchar nuevamente los sonidos que hacía la máquina, mientras el otro preso gritaba. Así como también pudo escuchar los sonidos que hacían esas cosas. El soldado fue a auxiliar a sus demás compañeros, y junto con los demás, cargaron sobre sus espaldas a los que aún tenían vida. Los colocaron dentro de los carros, y los militares fueron abandonando la comisaría, poco a poco. Finalmente los últimos hombres que aún quedaban, lograron poner a salvo a sus compañeros y abandonaron la zona. Poco tiempo después, algunos de los soldados que fueron testigos de lo que pasó esa noche, se suicidaron. Incluso el sujeto, que vio el asesinato de uno de los senderistas. El tipo acabó con su vida, con unas pastillas para dormir, en el año 1998. Cuando encontraron su cadáver, vieron que en su cajón había una nota. Esta estaba escrita con sangre. Y en ella decía: aquí te dejo una yayita. En la hoja estaba pegado con cinta, un pequeño pedazo de piel, con una herida.